Mi esposa salió esa noche a encontrarse con sus amigas, como hacía de vez en cuando. No sospeché, nunca sospeché. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por celos infundados o pensamientos paranoicos. Pero esa noche algo fue diferente. Lo sabía, lo sentí. Cuando regresó a casa, el olor llegó ante ella. Ese perfume. No era de ella y no era mío. Era fuerte, sorprendente, un olor inconfundible que me golpeó como un puñetazo en el estómago incluso antes de que se pronunciara alguna palabra. Entró por la puerta sonriendo, tratando de parecer normal, como si nada hubiera pasado. Pero todo en ella gritaba que algo andaba mal. Su cabello estaba un poco despeinado, el brillo diferente en sus ojos, la forma en que evitó mirarme por mucho tiempo. Apenas cruzó la puerta y yo ya lo sabía. Y, en ese momento, lo único que pude decir fue, conozco este perfume. La frase quedó suspendida en el aire, con un peso que ella no esperaba. Su sonrisa vaciló, los músculos de su rostro se contrajeron por un breve momento antes de intentar recuperar su postura. Pero ya lo había visto. Ella se dio cuenta de que yo lo sabía, y ese era el tipo de cosas que una esposa infiel nunca quiere ver en los ojos de su marido. La cruda verdad de que fue atrapada. Respiré hondo, tratando de mantener el control de mi voz, de mi cuerpo, de mi odio que crecía a cada segundo dentro de mí como una tormenta a punto de destruirlo todo. Estoy seguro, agregué. Su silencio fue todo lo que necesitaba para confirmarlo. Tragó saliva, vaciló y trató de apartar la mirada, pero no la dejé. Me acerqué lentamente, observando cada mínimo detalle de su rostro, su cuerpo, sus gestos. Le temblaban ligeramente las manos. Estaba nerviosa. Aterrorizado. No porque se arrepintiera, sino porque la habían descubierto. Porque en ese mismo momento, todo lo que ella pensaba que era un secreto salió a la luz. ¿Quieres decirme dónde has estado?, pregunté, con un tono de voz demasiado tranquilo, amenazador en su frialdad. Parpadeó rápidamente, trató de encontrar las palabras adecuadas, pero la mentira ya estaba muerta antes de nacer. Yo estaba con las chicas, dijo, forzando una sonrisa. Me reí. Una risa corta, seca y ácida. Ella tragó con dificultad. Con las chicas, repetí, cruzándome de brazos. Entonces, ¿vas a decirme que uno de tus amigos usa exactamente el mismo perfume que él? ¿O vas a intentar convencerme de que acabas de toparte con alguien en la calle y ese olor se te quedó grabado? El color de su rostro desapareció. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. El silencio fue su mayor error. Me mentiste, continué, mi voz se volvió cada vez más áspera. Rompiste todo lo que construimos. ¿Pensaste que podías salir, hacer lo que quisieras y luego volver a casa como si nada hubiera pasado? ¿De verdad pensaste que nunca lo descubriría? El pánico se apoderó de ella. Intentó tocar mi mano, pero la aparté. Bebé, por favor, estás exagerando, su voz era un susurro, pero ya no había dulzura en ella, solo miedo. Ella sabía que había perdido. El divorcio salió de mi boca antes de que lo pensara 2 veces. Se acabó, dije. Y ahí, en ese momento, algo en ella se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me importó. No más. No, espera, por favor. Fue un error. No significa nada. Su voz tembló, su postura se derrumbó y yo me limité a observar. ¿No significa nada? Repetí, mi voz llena de una frialdad que ni siquiera sabía que tenía. ¿Entonces destruiste a nuestra familia por algo que no significa nada? Intentó explicarse, intentó poner excusas, intentó prometer cosas que nunca podría cumplir. Pero lo único que podía escuchar era mi propia respiración, pesada, profunda, tratando de contener una explosión de sentimientos que iban desde la ira hasta la decepción, desde la tristeza hasta la furia. La amaba. Confié en ella. Construí una vida junto a ella. Y lo tiró todo por la borda por una noche, por una ilusión, por un momento que ahora se convirtió en su mayor pesadilla. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. Porque ese perfume masculino no era un detalle cualquiera. No era solo un olor desconocido.
Era un perfume que conocía muy bien. Un perfume que me hizo darme cuenta de que esta traición era mucho peor de lo que podía imaginar. Ella no me engañó con un extraño. Ella no destruyó nuestro matrimonio por ningún error. Ella hizo algo imperdonable. Algo que cambiaría todo para siempre. Y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Bienvenido al canal. Aquí, la traición nunca será romantizada ni justificada. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una verdad cruel: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar cómo cada elección tiene consecuencias y que la deslealtad siempre pasa factura. Prepárate para una historia impactante, llena de giros y lecciones inolvidables. Ahora comencemos. James siempre ha sido un hombre confiable, de esos que cargan el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse. Desde pequeño aprendió que el amor y la lealtad eran los pilares de un matrimonio sólido, y cuando conoció a Emily, estuvo seguro de haber encontrado a alguien que compartía los mismos valores. Se enamoraron intensamente, como dos jóvenes que creían en la eternidad de los sentimientos. Los años pasaron y, con ellos, llegaron los desafíos de cualquier relación a largo plazo. Pero James nunca tuvo dudas de que estaban construyendo algo fuerte e inquebrantable. Trabajó duro, pasó horas dedicándose a su propio negocio, una pequeña empresa que, con mucho esfuerzo, logró expandir. Siempre creyó que su papel era brindar seguridad a Emily, asegurarse de que no le faltara nada, de que tuviera consuelo y felicidad con él. Y, la mayor parte del tiempo, creí que lo estaba logrando. Emily era diferente de James en muchos aspectos. Más extrovertida, siempre rodeada de amigos, tenía una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Sabía cómo hacer que cualquier habitación girara a su alrededor, como si transportara energía magnética. Al principio, James admiró este rasgo. Me gustaba verla tan viva, tan espontánea. Pero con el tiempo, empezó a notar que Emily nunca parecía estar satisfecha. No importaba cuántos viajes hicieran juntos, cuántas cenas románticas planeara, siempre había un vacío en sus ojos, una inquietud que no podía llenar. Emily no estaba triste, pero sí inquieta. Quería sentirse deseada, admirada, quería tener la certeza de que todavía tenía el poder de fascinar. Su matrimonio parecía sólido para cualquiera que mirara desde fuera. Tuvieron una casa preciosa, cenas con amigos, viajes bien planificados, momentos de cariño y complicidad. Pero para James, siempre existió esa duda silenciosa: ¿era suficiente? Nunca expresó esta preocupación en voz alta, tal vez porque tenía miedo de la respuesta. Sabía que a Emily le gustaba la atención y siempre se esforzaba por mantenerla feliz, pero el tiempo parecía jugar en su contra. La pasión abrumadora de los primeros años había dado paso a una rutina cómoda pero predecible. Y él, que veía esa estabilidad como una señal de madurez y crecimiento en la relación, no se daba cuenta de que Emily no veía las cosas de la misma manera. Emily no era una mujer fría. Le gustaba James, sentía afecto por él, pero algo dentro de ella pedía a gritos algo más. Quería sentir su corazón acelerado, quería ese brillo en sus ojos que tenía al inicio de la relación, esa ansiedad antes de una cita. Pero el tiempo borró estas sensaciones, sustituyéndolas por una estabilidad segura pero monótona. Intentó ignorar esa inquietud, se dijo que la vida matrimonial era así, que todas las relaciones pasaban por fases, pero esa insatisfacción la consumía en momentos de silencio, cuando se encontraba sola con sus propios pensamientos. El barrio donde vivían era tranquilo, donde los vecinos se saludaban y las familias organizaban barbacoas los fines de semana. A James le gustó la previsibilidad de ello. Era un hombre que valoraba la rutina, al que le gustaba la idea de saber qué esperar del día siguiente. Para él, el amor verdadero se trataba de estabilidad, confianza, estar ahí en los momentos difíciles y compartir los buenos. Emily, por otra parte, quería algo más impredecible. Quería sentirse viva y, por mucho que amaba la seguridad que James le brindaba, no podía evitar la sensación de que algo dentro de ella había estado dormido durante demasiado tiempo. Tenían un grupo de amigos que se reunían con frecuencia. Cenas, viajes de fin de semana, fiestas organizadas en casa. Emily siempre fue el centro de atención, con su sonrisa fácil, su manera de contar historias e involucrar a todos los que la rodeaban. James estaba feliz de verla así,
pero al mismo tiempo sabía que ese brillo en sus ojos no era para él. A Emily le encantaban las fiestas, le encantaba sentirse deseada, le encantaba cuando alguien la miraba con admiración. Para James, esto era natural, parte de su personalidad, y nunca lo vio como un problema. Hasta ese momento. Esa noche en particular, Emily anunció que saldría con sus amigos. Era algo que hacía de vez en cuando y James nunca lo cuestionó. Él confiaba en ella. Sabía que a ella le gustaba divertirse, pero también sabía que siempre regresaba a casa. Estaba acostumbrado a esas salidas, a verla arreglarse, elegir el vestido perfecto, perfumarse con ese aroma familiar. Pero esa noche algo fue diferente. Emily parecía demasiado emocionada. James notó el brillo en sus ojos mientras miraba su propio reflejo en el espejo, algo que no había visto en mucho tiempo. Él se acercó, besó su hombro expuesto y le dijo que se veía hermosa. Emily sonrió, pero había algo distante en sus ojos, algo que hizo que James sintiera una opresión en el pecho que no podía explicar. Mientras ella salía, él se quedaba en casa, como siempre. Abrió una botella de vino, puso una película para ver, pero su mente no estaba ahí. Estaba tratando de concentrarse, pero algo lo molestaba, una incomodidad que no podía nombrar. El tiempo pasaba lentamente y con cada hora que pasaba, James sentía una ansiedad inexplicable creciendo dentro de él. Cuando oyó abrirse la puerta, ya eran más de las 2 de la madrugada. Emily entró silenciosamente y se quitó los zapatos para no hacer ruido. Pero James ya estaba despierto, sentado en el sofá, esperando. Fue entonces cuando lo olió. No era su perfume. Fue otro. Fuerte. Masculino. Familia. Y en ese instante todo cambió. James permaneció sentado en el sofá, con los ojos fijos en la figura de Emily mientras ella intentaba actuar como si nada estuviera mal. Pero todo estaba mal. El olor de otro hombre la invadió, la forma en que evitaba sus ojos, la prisa por deshacerse de sus zapatos y ropa antes incluso de intercambiar una palabra. Sintió que se le revolvía el estómago, un escalofrío recorriendo su columna vertebral que recorrió todo su cuerpo. Su mente estaba acelerada, pero se obligó a respirar profundamente. Si decía algo en ese momento, podría decir algo de lo que se arrepentiría más tarde. Emily forzó una sonrisa y dijo que la noche fue divertida, que sus amigas estaban emocionadas y que terminaron perdiendo la noción del tiempo. Pero James sabía que era mentira. Observó cada gesto, cada detalle, la vacilación en su voz, la forma en que sus manos se entrelazaban nerviosamente. Conocía a Emily como nadie más. Sabía cuando ella estaba feliz, cuando estaba enojada, cuando ocultaba algo. Y esa noche ella estaba escondiendo algo. Se levantó lentamente, acercándose a ella sin apartar la mirada. Emily dudó por un segundo, luego forzó una risa y le preguntó por qué hablaba tan en serio. James no respondió. Él simplemente levantó una de sus manos y agarró ligeramente la manga de su vestido, acercándose lo suficiente como para oler su perfume de cerca. El olor era intenso, fuerte y no le pertenecía. Apretó la mandíbula, el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero aún así no dijo nada. Quería que ella hablara, quería ver hasta dónde llegaría con esa mentira. Emily se mordió el labio, incómoda con el silencio, y trató de cambiar de tema. Le preguntó si había cenado, si quería que le preparara algo. Un patético esfuerzo por desviar su atención. James sintió que la ira crecía dentro de él, un calor sofocante ardía en su interior, pero mantuvo el control. Dio un paso atrás, dejando espacio entre ellos, se cruzó de brazos y, en un tono más frío de lo que pretendía, preguntó, ¿dónde has estado realmente, Emily? Su sonrisa desapareció por completo. Por un momento, pareció que iba a objetar, pero se rindió a mitad de camino. Sabía que él ya sospechaba y que cualquier excusa quedaría desmantelada en segundos. Aún así, ella trató de mantener la compostura, alegando que se quedó con sus amigos hasta tarde y que alguien la chocó en un bar, tal vez eso era lo que sentía. James dejó escapar una risa seca y sin humor y sacudió la cabeza. Estaba subestimando su inteligencia, y eso le dolía casi tanto como la traición que aún no había confirmado. La noche se prolongó en un tenso silencio. Emily fue al baño, cerró la puerta con llave y tardó más de lo necesario en ducharse.
James se quedó en el mismo lugar, sin saber si entrar a su habitación o simplemente salir de la casa y conducir sin rumbo hasta poder pensar con claridad. Pero él no huiría. Esta vez no. Cuando Emily salió de la ducha, ya vestida para ir a dormir, fingió que no había pasado nada. Se acostó junto a él en la cama y apagó las luces. James mantuvo los ojos abiertos, escuchando su respiración, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. No pude dormir. Su cabeza latía con pensamientos que no quería tener. Necesitaba la verdad. Al día siguiente, James salió temprano a trabajar, pero su mente no estaba ahí. Intentó concentrarse en hojas de cálculo, reuniones, correos electrónicos, pero le resultó imposible. Todo parecía sin sentido dado lo que estaba pasando. Necesitaba saberlo. Y por eso tomó la decisión. Sacó su celular y le envió un mensaje a uno de los amigos de Emily, alguien que siempre había tenido una relación cordial con él, pero que sabía que no mentiría para encubrir nada. La respuesta llegó rápidamente y fue un puñetazo en el estómago. ¿Emily? ¿Ayer? Ni siquiera salió con nosotros. Canceló en el último minuto. El mundo parecía girar. Las manos de James se enfriaron, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono celular mientras leía esas palabras una y otra vez. Sintió que se le oprimió el pecho y se le acabó el aliento. Ya no había ninguna duda. Emily le había mentido. ¿Y si no estaba con sus amigas, con quién estaba? Salió temprano del trabajo, sin siquiera avisar. Condujo por la ciudad sin saber exactamente a dónde ir. Pensó en volver a casa y confrontarla de inmediato, pero algo dentro de él le dijo que primero necesitaba pruebas. Su instinto le dijo que no era la primera vez y que si esperaba, podría descubrir mucho más. Entonces decidió observar. Durante los días siguientes, James prestó más atención a los pequeños detalles. Notó cómo Emily pasaba más tiempo de lo habitual en su teléfono celular, cómo sonreía para sí misma mientras escribía mensajes, cómo salía a citas que nunca antes había mencionado. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar y cada descubrimiento fue más doloroso que el anterior. Sintió que la ira aumentaba, pero con ella llegó una tristeza abrumadora. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo puedes estar tan ciego? La confirmación llegó unos días después. Emily dijo que iba al supermercado, pero James sabía que era mentira. Él la siguió. Mantuvo la distancia, mirándola estacionar el auto, salir del vehículo y caminar rápidamente hacia un discreto café en el centro de la ciudad. James aparcó al otro lado de la calle y esperó. Sabía que algo sucedería. Y entonces, allí estaba él. Un hombre. Bien vestido, con una sonrisa de confianza en el rostro. Emily lo saludó con un abrazo demasiado largo, demasiado íntimo. Se sentaban y hablaban como si estuvieran solos en el mundo. James sintió que se le revolvía el estómago cuando vio la forma en que ella tocaba su brazo, la forma en que echaba su cabello hacia atrás, la forma en que sonreía de esa manera que no le había sonreído en mucho tiempo. No necesitaba nada más. La traición estaba ante sus ojos. Irrefutable. Cruel. Real. James apretó los puños, respiró hondo y supo que ese momento cambiaría su vida para siempre. No actuaría por impulso. No en ese momento. Pero eso no quedaría impune. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. El momento perfecto para que Emily entendiera exactamente lo que había hecho. El momento en que todo lo que ocultaba saldría a la luz y ella pagaría el precio. Y ese momento estaba llegando. James no durmió esa noche. El peso de la traición le aplastó el pecho como una roca inamovible. Sintió cada músculo de su cuerpo tenso, cada latido de su corazón marcado por el odio, el dolor, la humillación. La escena en el café nunca abandonó su cabeza, el contacto de las manos, la sonrisa fácil, la forma en que Emily miraba a ese hombre como si estuviera enamorada. Se levantó de la cama sin hacer ruido, no queriendo despertarla. Sintió una oleada de asco cuando la vio durmiendo plácidamente a su lado, como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera destruido su matrimonio. El aire dentro de la habitación se sentía espeso y pesado. Necesitaba espacio, necesitaba pensar, necesitaba entender cómo haría esto.
No solo quería confrontarla. Quería que ella sintiera lo que él sentía. A la mañana siguiente, Emily actuó como si no pasara nada. Lo besó mecánicamente, como todas las mañanas, y siguió con su rutina sin sospechar nada. James observó cada movimiento de ella, analizando cada expresión, cada gesto. Quería encontrar alguna señal de arrepentimiento, algún indicio de que tal vez ella se sentía culpable. Pero no encontró nada. Se le cayó el estómago. Ella ni siquiera parecía molesta. Eso lo enfureció aún más. Pasó el día recogiendo todo lo que necesitaba. Registros bancarios, mensajes borrados recuperados en el celular, historiales de conexiones. El nombre de su amante apareció más veces de las que le hubiera gustado. Era una persona cercana. Demasiado cerca. Y eso hizo que a James se le helara la sangre. ¿El perfume que oliste en ella esa noche? Sabía por qué le parecía tan familiar. No era un perfume cualquiera. Lo reconoció porque había estado cerca de él muchas veces, porque le había estrechado la mano a ese hombre, porque se había reído con él en la cena, porque confiaba en él. El amante de Emily era alguien que él conocía. Y eso cambió todo. Se le revolvió el estómago cuando se dio cuenta de que la traición iba más allá de lo que imaginaba. No fue solo un caso. No fue solo una aventura sin importancia. Emily lo había engañado con alguien que era parte de sus vidas, alguien que siempre había estado ahí, alguien a quien consideraba un amigo. Se sintió como un idiota. Todo este tiempo, mientras él se dedicaba a su matrimonio, mientras intentaba mantener las cosas en marcha, mientras se preocupaba por Emily y su felicidad, ella estaba acostada en la cama de otro hombre. Un hombre al que respetaba. Cayó la noche y James supo que este era el momento. Él preparó todo. Quería que fuera inolvidable para ella. Cuando Emily llegó, encontró la casa extrañamente silenciosa. Las luces estaban apagadas, solo una lámpara en la esquina de la habitación dejaba la habitación bañada por una luz amarillenta, creando sombras alargadas en las paredes. James estaba sentado en el sofá, tranquilo, sereno. Emily se quedó en la puerta, vacilante, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. Le pidió que se sentara. Su voz era fría, cortante. Ella dudó, pero se acercó lentamente. James la miró durante un largo momento antes de finalmente abrir la boca. Le preguntó si era feliz, si le gustaba la vida que tenían, si sentía que él hacía lo suficiente por ella. Emily quedó desconcertada. Intentó reír, intentó desviar la conversación hacia algo más ligero, pero James no apartó la mirada. Colocó el teléfono sobre la mesa y deslizó la pantalla. Aparecieron fotos. Vio su propio reflejo en uno de ellos, sentada en la mesa del desayuno, sonriendo de una manera que no le había sonreído a James en mucho tiempo. Ella se quedó helada. La sangre desapareció de su rostro. El silencio se volvió insoportable. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. James continuó. Dijo que la siguió. Dijo que lo sabía. Dijo que vio todo. Su cuerpo se puso rígido. Ella intentó negarlo, intentó inventar alguna excusa patética, pero él no se lo permitió. Tiró a la basura los registros de llamadas, los mensajes recuperados, los extractos bancarios que mostraban las reservas de hotel. Ella tragó saliva, con los ojos muy abiertos y el pánico evidente. Pero nada la prepararía para lo que dijo a continuación. James dijo el nombre del hombre con el que estaba. El nombre del amante. El nombre de alguien que debería ser intocable para ambos. Emily se desplomó. Se tapó la boca con las manos, los ojos llenos de desesperación y la respiración entrecortada. Ella no esperaba que él se enterara. No esperaba que supiera quién era. James vio el horror en su rostro y sintió una enfermiza satisfacción. Quería que ella sufriera, quería que ella sintiera el mismo dolor aplastante que él sentía. Emily intentó negarlo, intentó encontrar una salida, intentó rogarle que la escuchara, pero James se puso de pie, alejándose de ella como si el simple contacto fuera algo repulsivo. Quería entender. Quería saber de ella. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tan cercano? ¿Por qué alguien en quien confiaba? Ella lloró.
Ella se desplomó allí, en medio de la habitación, incapaz de enfrentarlo. Pero James no quería lágrimas. Quería la verdad. Y finalmente dijo. Ella lo engañó con el hombre que James más respetaba. Con alguien que debería ser inalcanzable. Con alguien que fuera parte de la familia. La traición fue mayor de lo que imaginaba. Fue algo que lo corroyó todo. Y allí, en ese momento, James supo que nada podía perdonarse. No se podía olvidar nada. Lo único que quedó fue la destrucción de todo lo que habían construido. James sintió su pecho arder, un peso asfixiante dentro de él, como si cada respiración fuera un esfuerzo sobrehumano. Emily estaba frente a él, destrozada, con los ojos llorosos y la boca abriéndose y cerrándose en inútiles intentos de formar palabras. Vio la desesperación en ella, vio la culpa escrita en su rostro, pero no sintió pena. Ya no había lugar para la compasión. La traición ya fue un golpe cruel, pero el hecho de que fuera con esa persona específica lo hizo aún peor. Él la miró fijamente, esperando que ella dijera algo que al menos lo hiciera comprensible, pero cada segundo que pasaba en silencio solo aumentaba su desprecio. No solo quería respuestas. Quería verla hundirse bajo el peso de sus propias decisiones. ¿Cómo pudiste hacerme esto? James rompió el silencio, su voz seria y baja, llena de una furia fría, mucho peor que un grito. Emily tembló y se encogió en el sofá como si quisiera desaparecer. James, yo, no sé qué decir, su voz era un susurro, un hilo de sonido tembloroso que no convenció a nadie. Él se rió, una risa amarga y seca, sin rastro de humor. Caminó lentamente por la habitación, frotándose la cara con las manos como si intentara deshacerse de la tensión absurda que se apoderaba de su cuerpo. ¿No sabes qué decir?, repitió burlonamente volviéndose hacia ella. Qué gracioso, sé exactamente qué decir. Sé que destruiste todo. Sé que mentiste, me miraste a los ojos y fingiste que me amabas mientras dormías con él. Sé que has estado burlándome de mí todo este tiempo. Emily sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Nunca quise lastimarte, pero dolió, la interrumpió James, sin tener paciencia para falsas justificaciones. ¿Y lo peor? Le hiciste esto a alguien que se suponía que era, sacudió la cabeza, incapaz de completar la frase. Emily levantó la vista, desesperada, sus ojos rogando por algo que él no estaba dispuesto a darle. Fue un error. James apretó los puños, sintiendo la sangre hervir en sus venas. No, un error es olvidar un cumpleaños. Un error es decir algo sin pensar. Lo que hiciste no fue un error, Emily. Fue una elección. Ella lloró aún más, pero a él no le importó. ¿Cuántas veces? La pregunta surgió como un trueno en el silencio y Emily se quedó helada. ¿Cuántos veces? Repitió, lentamente, cada palabra como un cuchillo afilado. Ella vaciló, sus ojos moviéndose por la habitación como si buscara una salida, una manera de escapar de esa pregunta. Necesito saber, presionó James, dando un paso adelante. Algunos, susurró Emily, cerrando los ojos como si eso pudiera evitar el impacto de su respuesta. ¿Alguno? Soltó una carcajada sin humor. ¿Alguno? ¿Como si fuera algo banal? ¿Como si no importara? Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. James se alejó, respirando profundamente. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado sofocante. Necesitaba salir de allí antes de perder el control para siempre. Recogió las llaves del auto de la mesa y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Emily con la voz quebrada. Se detuvo un segundo, sin darse la vuelta. Lejos de ti. Y se fue. La noche era fría cuando James subió al auto, sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme ahí, no podía mirar a Emily sin sentir el sabor amargo de la traición en su boca. Condujo sin rumbo durante horas, cruzando calles vacías, sintiendo que el silencio pesaba aún más sobre sus hombros. Su mente daba vueltas sin parar, reviviendo cada momento, cada detalle, cada sonrisa falsa que Emily le brindaba mientras dormía con otro hombre. Pero la peor parte no fue la traición en sí.
Ese es el que estuvo involucrado. Era alguien que formaba parte de su vida de manera profunda, alguien que nunca podría imaginar como una amenaza. Un amigo. Un hombre que James respetaba. Sintió el sabor de la bilis subirle a la garganta. La ira surgió dentro de él como una bestia incontrolada. Su celular vibró en el tablero. Emily. Él lo ignoró. Volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje. No quería leerlo, pero algo en su interior le obligó a hacerlo. Cogió el dispositivo y deslizó la pantalla, con los ojos fijos en la pantalla iluminada. James, por favor vuelve a casa. Necesitamos hablar. ¿Puedo explicarte? Él se rió. ¿Explicar? ¿Qué se podría explicar? ¿Qué podría justificar el hecho de que engañó a su marido con un hombre que James consideraba un hermano? Se le dio un vuelco el estómago y agarró su teléfono móvil con tanta fuerza que le dolieron los dedos. No volvería a casa. Aún no. Siguió conduciendo, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas que nunca tendrían respuestas satisfactorias. Cuando finalmente se detuvo, ya era el amanecer. Se encontró frente a un hotel, uno de esos hoteles pequeños y discretos, el tipo de lugar que alguien usaría para esconderse. La idea le puso la piel de gallina. Por casualidad, ¿era allí a donde se dirigían? ¿Era este el tipo de lugar donde Emily yacía con él? Cerró los ojos, intentando borrar las imágenes que aparecían en su mente. Pero no pudo. La traición estaba incrustada dentro de él como una cuchilla afilada, y nada podría eliminarla. Pero una cosa era segura. No terminaría así. James permaneció quieto dentro del auto, con las luces apagadas y los dedos apretados contra el volante. El hotel frente a él parecía inofensivo para cualquiera que pasara por la calle, pero para él, ese lugar representaba algo mucho más grande. Allí, escondida detrás de paredes anónimas, estaba la sucia verdad de todo lo que Emily había hecho. No era un hotel cualquiera. Fue a donde fue, donde se entregó, donde se rió, donde susurró palabras que le pertenecían a otro hombre. La idea le mordía el pecho como ácido, y cada detalle imaginado alimentaba un odio creciente. No supo cuánto tiempo permaneció allí, mirando la entrada del edificio, su mente oscilando entre el deseo de entrar y confrontar ese pasado sucio o simplemente irse y fingir que nunca lo supo. Pero fingir no era una opción. Nunca volvería a hacerlo. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando finalmente puso en marcha el motor de nuevo. No volvería a casa. Al menos no todavía. Se alejó, sin rumbo fijo, dejando que el camino se desarrollara ante él mientras su mente daba vueltas, atrapado en los últimos acontecimientos. Emily había llamado 7 veces y enviado innumerables mensajes. No respondió ninguna. Su voz era lo último que quería escuchar en ese momento. No había excusa, no había justificación, no había palabras que pudieran cambiar el hecho de que todo lo que sabía que era verdad ahora era mentira. Había perdido algo que nunca podría recuperar. El amanecer tiñó el cielo de color naranja cuando finalmente regresó a casa. La puerta estaba abierta, como si Emily lo hubiera estado esperando. El familiar olor del café de la mañana flotaba en el aire, un patético intento de normalidad. Cuando entró en la habitación, ella estaba allí, sentada en el sofá, con los ojos hinchados y rojos, sosteniendo el teléfono entre sus dedos temblorosos. Cuando lo vio, se puso de pie de un salto, como si temiera que volviera a desaparecer. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano, silenciándola antes de que pudieran salir las palabras. No quería escuchar una disculpa. No quería una disculpa. Quería la verdad. ¿Lo amas? La pregunta cortó el aire como una espada y Emily vaciló, con lágrimas en los ojos. Jaime, te pregunté si lo amas. ¿Sí o no? Tragó saliva, miró hacia abajo y retorció el dobladillo de su camisa con los dedos como si eso pudiera salvarla del dolor de la respuesta. Yo, no lo sé. James se rió, una risa seca e incrédula. ¿No lo sabes? Entonces destruiste todo esto por un, no sé. Sacudió la cabeza desesperadamente, las lágrimas ahora corrían libres. Yo no planeé esto. No quería que eso sucediera. Se pasó una mano por la cara,
tratando de controlar la tormenta dentro de él. Pero sucedió. ¿Y ahora? ¿Qué deseas? Emily guardó silencio. Por un momento, solo el sonido de su respiración entrecortada llenó la habitación. Quiero arreglar esto. James sintió que se le oprimía el pecho. ¿Para reparar? ¿De verdad crees que esto se puede solucionar? Ella avanzó hacia él, intentó tocarle la mano, pero él se alejó. No quiero perderte, James. No puedo perderte. Él la miró fijamente durante mucho tiempo, como si intentara ver dentro de ella, más allá de la traición, más allá de las lágrimas, más allá de la desesperación. Pero lo único que vi fue a una mujer que había tomado una decisión consciente y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Ya me has perdido. Las palabras fueron un susurro, pero golpearon a Emily con la fuerza de un golpe. Cayó en el sofá, cubriéndose la cara y su cuerpo temblando por los sollozos. James permaneció allí por unos segundos más, sintiendo el peso de la diosa sentándose entre ellos. Luego, sin mirar atrás, subió las escaleras hasta su habitación, cogió una maleta y empezó a llenarla con su ropa. Emily no intentó detenerlo. Sabía que esto tenía que terminar. ¿Pero qué vendría después? No tenía respuesta para eso. Pero algo dentro de él decía que su historia aún no estaba completamente escrita. Y que el final aún lo sorprendería. James cerró la maleta con un solo movimiento seco, la cremallera se deslizó de un lado a otro como si fuera el punto final de algo que tardó años en construirse y solo días en desmoronarse. Cada prenda que colocaba allí representaba un pedazo de su vida que dejaba atrás. Sintió que sus dedos temblaban levemente mientras sostenía el mango, pero no dudó. Sabía que no podía quedarme allí. El aire dentro de esa casa era tóxico, asfixiante, lleno de recuerdos ahora empañados. Emily estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos todavía rojos y las manos extendidas sobre las piernas, como si estuviera tratando de agarrarse a algo. Ella lo miró mientras él cruzaba la puerta, pero no dijo nada. No había nada más que decir. Cruzó el pasillo sin mirar atrás. Cuando bajó las escaleras, el silencio en la casa le pareció impactante. Le encantaba ese lugar. Cada rincón de la habitación, cada mueble cuidadosamente elegido, cada cuadro colgado en las paredes contaba una historia. Ahora todo parecía lejano, irreconocible. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera girar la manija, escuchó pasos detrás de él. Emily estaba allí, parada a unos metros de él, con el rostro cansado, la piel pálida y los ojos hundidos. ¿De verdad te vas? Su voz era casi un susurro, llena de algo que él no podía descifrar. Se tumbó boca arriba por un momento, sintiendo el peso de esa pregunta sobre sus hombros. Luego, lentamente, se volvió hacia ella. ¿Qué esperabas? ¿Para que me quede? ¿Para que pretendamos que no pasó nada? Cerró los ojos con fuerza, como si intentara contener el dolor que le causaban sus palabras. Esperaba que tal vez hubiera una manera de... James dejó escapar una risa amarga. ¿Una forma de qué, Emily? ¿Una forma de arreglar lo que destruiste? Ella se estremeció. Vio la culpa rebosante en cada línea de su rostro, pero no sintió satisfacción. ¿Qué importaba si ella estaba sufriendo ahora? ¿Eso cambió algo? ¿Borró todo lo que hizo? Se acercó vacilante, como si pisara cristales rotos. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Sé que cometí un error. Pero no quería que fuera así. Él entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo querías que fuera, Emily? ¿Querías seguir mintiendo? ¿Seguir viviendo dos vidas? ¿Querías que nunca me enterara? Ella guardó silencio y eso fue respuesta suficiente. James sintió un nudo en su garganta. Ya me has perdido. ¿Lo sabes, no? Ella asintió lentamente y las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Respiró hondo, apretó el asa de la maleta y finalmente abrió la puerta. La fría luz de la mañana golpeó su rostro, como si el mundo exterior fuera un universo completamente diferente al que estaba dejando atrás. Cruzó el umbral sin dudarlo, sintiendo que se le quitaba un peso de encima en el momento en que dio el primer paso para salir de esa casa.
Pero antes de que pudiera seguir adelante, escuchó su voz una vez más. Jaime. Se detuvo, pero no se dio vuelta. Te amaba. Por un instante, todo dentro de él se congeló. Pero luego lo recordó. Recordó el olor a perfume masculino que la impregnaba. Recordó el café donde la vio riéndose, coqueteando, tocando a otro hombre. Recordó las mentiras. De las noches que durmió a su lado sin saber que ya no era suya. Entonces, sin mirar atrás, siguió adelante. Condujo sin rumbo fijo y el silencio en el coche se volvió casi ensordecedor. Cada kilómetro que dejaba atrás era un recuerdo que se alejaba, pero ningún dolor desapareció por completo. Se preguntó si ese sentimiento algún día pasaría, si algún día despertaría y ya no sentiría el amargo sabor de la traición en la boca. Solo cuando se detuvo frente a un edificio familiar se dio cuenta de a dónde lo había llevado su subconsciente. El apartamento de un viejo amigo, alguien que siempre ha estado a tu lado en los momentos más difíciles. Subió los escalones lentamente, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Cuando se abrió la puerta, vio un rostro familiar, alguien que lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Jaime. ¿Qué pasó? Él no respondió de inmediato. Simplemente dejó caer su maleta al suelo y se pasó las manos por la cara, sintiendo que el cansancio finalmente lo golpeaba. Terminó. Su amigo lo estudió por un momento antes de abrir más la puerta. Adelante. Hablemos. James entró, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que esa noche no sería fácil. Sabía que las próximas semanas serían aún peores. Pero al menos, en ese momento, no tenía que afrontar todo solo. Y tal vez, solo tal vez, sería el primer paso hacia algo nuevo. Algo que todavía no podía ver, pero que, de alguna manera, ya empezaba a aparecer en el horizonte. James no volvió a casa esa noche, ni la noche siguiente. De hecho, nunca regresaría. Pasó los primeros días como un fantasma, vagando sin rumbo, sin saber exactamente cómo reconstruir una vida que había sido destruida desde adentro hacia afuera. En el silencio del apartamento del amigo que le acogió, reflexionó sobre todo. De cómo pasó años creyendo que estaba construyendo algo sólido, sin darse cuenta de que los cimientos se estaban desmoronando desde hacía algún tiempo. De cómo confiaba, de cómo amaba, de cómo fue traicionado por alguien que se suponía era su compañero de vida. Pero, principalmente, sobre cómo no permitiría que esta traición defina quién era él. Los trámites del divorcio llegaron a Emily más rápido de lo que imaginaba. Sabía que James no la perdonaría, pero nunca pensó que sería tan despiadado. Sin peleas, sin discusiones, sin despedidas elaboradas. Solo documentos fríos y objetivos, acompañados de una breve nota. Hiciste tu elección. Aquí está la mía. Fue en ese momento que Emily se dio cuenta de la profundidad del daño. No solo perdió a su marido, sino que también perdió su respeto. Ya no había lugar para justificaciones, para lágrimas, para ningún intento de arreglar lo que ya no tenía remedio. Intentó continuar con su vida, pero nada volvió a ser igual. Sus amigos, que alguna vez la habían admirado por su carisma y energía, ahora la miraban con juicio silencioso. El amante, que prometió que todo estaría bien, comenzó a alejarse. Nunca quiso comprometerse, nunca quiso llevarlo más lejos. Ahora que James lo sabía, ahora que todo había explotado, no quería verse involucrado en las cenizas de lo que quedaba. Emily se encontró sola. Me quedé mirando el teléfono esperando una llamada que nunca llegaría. Esperé un perdón que nunca llegaría. El vacío que lo rodeaba era abrumador. Caminé por las habitaciones de la casa que alguna vez fue un hogar y me di cuenta de que, incluso antes de la traición, ya estaba perdida. Solo ahora comprendió que al buscar algo nuevo y emocionante, destruía todo lo que realmente importaba. James, por otra parte, empezó a rehacer su vida. No fue fácil. Cada día fue un esfuerzo, cada mañana fue una lucha por no mirar atrás. Pero se aferró a un pensamiento: el futuro era suyo. Se negó a permitir que el dolor lo consumiera, se negó a permitir que Emily tuviera poder sobre su felicidad. Encontró refugio en el trabajo, se dedicó más a sí mismo, a las pequeñas cosas que había dejado de lado con el paso de los años.
Y entonces sucedió. Conocí a alguien. No de forma cliché, no como una distracción para aliviar el dolor. Pero de una forma inesperada y natural. Una mujer que no intentaba llenarlo, sino que simplemente se presentaba, sin presiones, sin comparaciones, sin el peso del pasado. Al principio dudó, reacio a permitir que algo nuevo entrara en su vida, pero gradualmente se dio cuenta de que el amor no moría por la traición. Emily, por otro lado, enfrentó la soledad con crueldad. El amante siguió con su vida como si nada, dejándola a ella con el peso de sus propias decisiones. Sin James, sin apoyo, nadie a quien culpar excepto ella misma. Quería retroceder en el tiempo, quería tomar decisiones diferentes, quería reescribir el pasado, pero lo único que le quedaba era arrepentimiento. Y el arrepentimiento no trae a nadie de vuelta. James miraba todo esto desde lejos, sin resentimiento, sin deseos de venganza. Solo con la certeza de que había hecho lo único que podía hacer, seguir adelante. Emily cosechó lo que sembró. Él, en cambio, optó por reconstruir. Hacer trampa destruyó un matrimonio, pero no destruyó tu vida. Él ganó. No porque le devolviera el daño a Emily, sino porque eligió ser mayor que el dolor que ella le causó. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta debajo tu opinión, comparte tus pensamientos. Y si aún no te has suscrito, aprovecha para hacerlo ahora para no perderte historias como esta. Recuerda, este canal nunca admitirá ningún tipo de traición. Hasta la próxima.